Bienvenidos, queridos hermanos, de Generación Desafiante al estudio del Evangelio de Juan, que nos mostrará el Mesías, la palabra hecha carne. Estamos cursando el capítulo 6. La verdad, ha sido una tremenda bendición. Desde los versos del 1 al 15, conocimos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Un milagro inadvertido. Y nos dimos cuenta que el Señor permite que nos hagamos preguntas cuando estamos pasando momentos de dificultad, a pesar que, como le dijo a Felipe también, él tenía todo bajo el control. También aprendimos que en Juan capítulo 6, versos 16 al 21, que estar en la voluntad de Dios no nos exime de estar en tempestades, como la que atravesaron los discípulos en el mar de Galilea. Una prueba que fue bajo control. Y cómo entender incluso que probablemente toda esta tempestad ya los había dejado prácticamente en la orilla. Y todo esto estaba en el control de aquel que sostiene el mundo y por él, por medio de él y para él subsisten todas las cosas, lo que vemos y lo que no. En los versos del 22 al 40 entendimos quién era el Mesías, el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Y justamente lo que vamos a ver en esta parte final, en los versos del 41 al 71, es el carácter del Mesías, lo que es comer y beber de él. Así que sin más, acompáñenme entonces a Juan capítulo 6, verso 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos, lo que entendemos ya en este momento, entendiendo que está en una sinagoga, los principales, los judeanos, las autoridades religiosas, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Ahora, para cualquier seguidor del Mesías, este comentario puede sonar molesto, puede hacernos pensar cómo contradicen al Mesías, ¿no? Sin embargo, muchos, y no pocos, son los que pensábamos antes de estudiar la Biblia que el Mesías era humano y no divino o celestial. Y caíamos en este mismo pensamiento, olvidando sus propias palabras, cuando dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Uno somos, no hay ni dos, ni tres, ni cuatro. El Señor uno es, como lo afirma Deuteronomio 6:4. Y desde que arranca el discurso hasta el último verso de este capítulo, seis veces en este contexto inmediato dice que Él vino del cielo. Eso tiene que quedarnos claro. Esto no es al puro estilo grecorromano de Zeus fecundando a una mujer. No funciona de esa manera. Lo que funciona o lo que es en el pensamiento es el Mesías es la expresión disminuida de la deidad, lo que nosotros conocemos como el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, lo que él mismo habló de sí cuando hablaba que era como una semilla, una zerá, una semilla celestial, que tiene toda la capacidad y todo el potencial genético para poder crecer, solamente necesita tierra y agua. Y esto fue lo que pasó. Así fue depositado él mismo en el vientre de una mujer. No hay mezcla de genes, aquí no hay semidioses, aquí no hay dos genes, y uno celestial y uno de una mujer en la tierra. Aquí es como lo dijo el Evangelio, monogenes, unigénito, un solo gen, el celestial. Él es pan del cielo. Y eso lo vimos durante todos estos versos del 33, el 38, el 41, el 50, 51 y finalmente en el 58. Y la afirmación de todos ellos es la misma. Su origen celestial es irrefutable. Y los que afirman lo contrario usan los mismos argumentos que ya están en la Biblia, como el que dice Mateo capítulo 13 y verso 54 en adelante. Y venido a su tierra, enseñaba en la sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y ya en los primeros versos estamos viendo mucho del carácter del Mesías. Ya no solamente que la gente que lo vio crecer lo menosprecia, sino que vamos a ver más adelante cómo su propia familia lo hace. Y en este momento, la gente que comió de él, dándoles la multiplicación de los panes, también están murmurando en su contra.
Juan capítulo 6, verso 43, el carácter del Mesías, dice: Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Mira que Jesús nos muestra una cualidad de carácter que a muchos nos hace falta, y es que cuando servimos o enseñamos, a veces nos andamos sintiendo atados a las personas, ¿no? De que si murmuran, que si no lo hacen, y Él tiene claro que si el Padre, ¿sí? Que si Abba, que si la fuente, que si realmente la voluntad divina no les trae, pues Él no tiene nada que hacer allí. Y es interesante porque a mí me enseñaron uno de los conceptos más básicos dentro del catolicismo juvenil, algo muy diferente. San Juan Bosco, patrón de los jóvenes, nos decía: es casi imposible ir a Jesús si no se va por medio de María. Pero el Mesías nos dice que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. La verdad que queda tan claro y se eliminan todos esos dogmas que para algunos fueron tan instaurados. Ahora, lo que sí me gustaría que aclaremos es que con frecuencia sentimos como si nosotros nos dirigiésemos a Dios. Muchas veces hemos dicho: yo estoy buscando más de Dios, y en realidad es Él quien nos llama y somos nosotros los que respondemos a ese amor. ¿Sí? Y esta comprensión de la iniciativa de Dios en la salvación debería hacernos sentir confiados de que Dios está atrayendo a las personas y que nosotros tenemos que orar porque su voluntad se haga viva y eficaz en cada una de las vidas por las que nosotros anhelamos. Esto debe hacer caer el argumento del libre albedrío. Pues no hay tal libre albedrío. El ser humano ya decidió y su decisión ha sido clara desde el inicio: la maldad. Como lo dice un adagio popular, el hombre en su naturaleza humana es malo hasta que precisa ser bueno, hasta que le conviene serlo, pero aún ello ya es malo, porque es por conveniencia. Y eso también lo dice la Biblia. Efesios capítulo 2. Verso el 1 adelante dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los que vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Entonces, no hay decisión alguna. No es que el ser humano está decidiendo si ser bueno o ser malo, ¿sí? Su pensamiento, como ya está escrito desde los tiempos de Noé, el pensamiento del hombre es de continuo al mal. Por eso el mundo cosecha cada vez más sus obras. Por eso la maldad constante que vemos a diario sigue en aumento. O sea, en resumen, el mundo está perdido y recibe lo mismo que da. ¿Hasta qué? Hasta que Dios hace una elección divina y no se elige, nos da vida como está escrito. Eso es la gracia. Pero hermano Lincoln, ¿y al que no escoge? ¿Qué con ellos? Pues no hay injusticia. Recibirán lo que han sembrado. Cada uno de nosotros hemos elegido y hemos elegido pues servir al mal, servir a nuestra propia voluntad, servir a nuestros malos deseos. Y los que hemos recibido gracia, pues nos postraremos y dedicaremos nuestra vida en agradecimiento a Él, pero no somos capaces de ser libres por nuestra cuenta. No es que algún día yo digo: uy, he decidido seguir a Dios. No, es Dios yendo por mí, yendo en contra de mi naturaleza pecaminosa, de mi naturaleza como hijo de desobediencia, hijo de ira. Y entonces paso de ser esclavo del pecado a ser esclavo de la justicia. Al menos así lo dice Romanos capítulo 6, versos 18 y 19. Y una vez liberados del pecado, ahí está la parte 2, llegaron a ser siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana, así como para practicar la iniquidad, presentar a sus miembros para servir a la impureza y a la maldad, ahora para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir la justicia. Entonces, ¿cuál libre albedrío hay aquí? Que no hay ningún libre albedrío. Aquí es: todos somos hijos de ira igual que los demás. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él tuvo gracia y nos llamó, nos eligió, nos sacó, y ahora somos siervos de la justicia. Juan capítulo 6, verso 43 dice: Jesús respondió y les dijo:
No murmuréis entre vosotros, ninguno pueda venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que sí nos podemos preguntar es cómo nos trajo. Esa sí es una pregunta válida. La palabra trajere que está ahí me gusta mucho. Viene de la palabra helco, ¿sí? Que es semejante al G 138, que es, dice, arrastrar, atraer, sacar, atraer. Se parece como cuando vimos la parábola de la fiesta. Dijo, y tráiganlos, ¿no? El que esté en el camino, sí, oblíguenlos a entrar, o sea, tráiganlos. Es la voluntad de Dios la que se hace. Y me gusta mucho porque esta misma palabra en el griego es la misma que en la Septuaginta se usó para traducir uno de los versos que más hemos escuchado, Jeremías 31:3. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado. Por eso te ha traído con misericordia. Esa palabra traído es justamente la misma palabra trajere que está usando Juan 6:44, el Mesías. ¿Sí? Y de hecho, uno se podría preguntar, ¿pero y cómo nos atrajo? Ok, es la misma palabra con amor eterno, pero ¿cómo se hizo físico ese amor? Pues Juan, capítulo 12, versos 32 y 33, lo especifica. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, decían esto dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, que es la muerte, la resurrección de Mashiach, del Mesías, quien se expresa como salvación. ¿Sí? Por eso no hay nombre dado a los hombres en los cuales haya salvación, sino en Yeshua HaMashiach, ¿sí? En el Señor. Entonces, realmente, si un hombre es atraído, viene en contra de su voluntad. Si no hay bueno, dice la palabra, todos estamos perdidos. No hay bueno ni aún uno hay bueno. Entonces, todos los que hemos venido contra nuestra voluntad pecaminosa. Algunos podríamos decir, he respondido a su amor, pero siempre ha sido el Señor quien ha ido primero. Nosotros somos segundos. Juan capítulo 6, verso 45 dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Imagínate, ya les di un ejemplo fácil del pan. Ahora les está diciendo, yo soy lo que dicen justamente Isaías. Eso está haciendo la comparación de Isaías 54:13. Yo asumo que esto fue parte de la lectura de ese día de la sinagoga y está usando, ¿sí?, ese otro aspecto fresco para hacerles entender. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Ha usado referencias, metáforas, ahora mismo en la Torá. Y me gustaría que podamos leer lo que presumiblemente leyeron en ese día. Están hablando de la restauración de Israel. Dice en el verso 9 de Isaías 54. Porque esto me será como en los días de Noé, el tema que estamos hablando justamente. Cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Ahí está hablando de esto que hablamos, ¿no? De ser atraídos. Dice en el verso 11, pobrecita, fatigada con tempestad, ¿no? Como lo que estamos hablando justamente de los milagros del Mesías en el mar de Galilea, sin consuelo. He aquí que yo sobre zafiros te fundaré, ventanas y murallas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbunclo, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y a mí me gusta mucho esta parte porque en hebreo dice Hashem, ¿sí? No dice Elohim, ¿no? Hay muchos podrían traducir acerca de los jueces, de los maestros. Aquí usa la palabra Hashem. Y la palabra Hashem habla del atributo ineludible que es del Señor que estamos hablando. Entonces el Mesías dice, así como dice Hashem, el Señor Isaías, hoy soy yo. ¿Sí? El mismo Señor, la misma palabra, el mismo verbo, pero ahora en carne, que les está diciendo esto. La idea de todo este pasaje es que todos los que pertenecen a Dios son enseñados por Dios. Cuando tomó forma de torbellino, como lo hizo con Job, como lo ha hecho en visión, cuando lo ha hecho con los profetas, en forma de truenos y relámpagos en el monte Sinaí con Israel, o en forma de cordero que vino al mundo. Juan capítulo 6, verso 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí,
tiene vida eterna. Y los que hemos estudiado la Torá, no hay ningún hombre en la Biblia que haya dicho alguna vez, crea en mí y encontrará vida eterna. No lo encontramos, ¿sí? El único que puede decir la potestad es aquel como está escrito, Dios con nosotros, Dios en semejanza de hombre, el Dios mismo está hablando. Entonces, de cierto os digo, amén, amén, emet, emet, verdadero es, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y cómo? Ya lo hemos hablado, a través de su carne. Y si su carne fuese humana, corruptible, pues moriríamos al comerla. Pero si ella nos da vida eterna, ¿sí? Es porque es celestial. De hecho, así lo afirma el verso 48. Yo soy el pan de vida. Ya no hay metáforas, vamos de frente. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Está hablando de sí mismo, obviamente, ¿no? Está hablando en forma retórica, en tercera persona, pero es Él, para que el que de Él come no muera. Los dos panes provinieron del cielo. Está hablando del maná, provino del cielo. Está hablando de su misma vida, Él provino del cielo. ¿Qué es diferente? ¿De dónde provenieron? ¿Sí? Él provino de la eternidad misma. ¿Sí? Lo que ellos comieron, nuestros padres, les dio vida de forma temporal. Lo que Jesús ofrece trae vida eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo nuevamente. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sí? Y el Señor me impacta. Él sigue repitiendo y afirmando aquella metáfora que está exponiendo, y que así como el pan es necesario para la vida física, el Mesías es necesario para la vida espiritual, para la vida eterna. A mí me impacta mucho que continúe con tal firmeza este argumento. Quiero que por un momento piense, está en una sinagoga rodeado de intelectuales, de religiosos, y él sigue dando respuestas tan sencillas que lo entiendan todos, pero por ello es menospreciado. Y realmente es muy común hoy encontrar lo mismo, encontrar maestros que hablan de una forma muy sencilla, que todos podemos entender, pero las multitudes se ven fascinados por los intelectuales, los que hablan más de idiomas y de exégesis que de testimonio y que guíen al pueblo a la verdad. Y él no va a cambiar su argumento. Él continúa hablando acerca de que Él es el pan de vida, que debemos poder alimentarnos de Él para poder vivir eternamente. Y la verdad es así, todo hombre decide de qué alimentarse, ¿sí? Un hombre que recoge el periódico por las mañanas decidió alimentarse de lo que está escrito en ese periódico. El hombre que se ve atraído y que se alimenta de atracciones perversas, de ella come. ¿Sí? El hombre que vive el alimentarse de sus negocios, del pensamiento, de sus preocupaciones, se alimenta de eso, pero todo ese alimento es pobre. ¿Sí? En mi caso puedes alimentarte de, no sé, de la más alta sabiduría, directo de Grecia, de sus filosofías. Sin embargo, solo su palabra realmente alimenta para vida eterna. ¿Sí? Lo que me gustaría que nos vaya quedando claro es que el Señor habló en un sentido figurado. ¿Sí? La metáfora de comer y beber era común en tiempos de Jesús. Tal vez no para nosotros, pero sí para en tiempos del primer siglo. Comer y beber tiene que ver con escuchar y hacer, tiene que ver con meditar y poner por obras, tiene que ver con seguir el ejemplo de un maestro que ha enseñado doctrina. Y no muchas veces, como algunos erróneamente toman este pasaje, como si hablase de la práctica cristiana de la comunión practicada por los católicos, o la cena del Señor, en el caso de los protestantes, porque la cena del Señor no es ninguna otra cena, sino la cena de Pesaj, la cena de la Pascua, y eso está instituido ya en Levítico 23, en Deuteronomio, ¿sí? Entonces, es importante que eso nos vaya quedando claro, porque equivocadamente piensan que recibir el pan y la copa en la cena del Señor es salvación. Y todos los que lo hacen tienen la salvación garantizada, al menos así me lo enseñaron cuando era católico, y luego cuando fui un protestante, pues se nos miraba mal cuando alguien, no tomó la cena del Señor, ¿sí? Es pecado, está mal. O sea, así como el catolicismo expone comúnmente esta parte del sermón de nuestro Salvador, como si hablara del sacramento, de la cena del Señor, y así cayeron en el error de que los comulgantes, como se nos llamaba, ¿sí? Nos salvábamos cuando lo comíamos. Por eso
tanto énfasis de que los niños aprendan los sacramentos cuando a veces ni entienden lo que están haciendo, o colocarlo inclusive en la boca de los muertos. Entonces, en ese sentido, tiene razón lo que dijo inclusive Agustín, uno de los grandes pensadores cristianos. Él decía una palabra en latín, él decía, creden et manducasti, ¿sí? Crede, credo, confíen. Confíen y habrán comido. En cierta manera, eso tiene razón. No tiene que ver con comer de algo físico, tiene que ver con su enseñanza. Él estaba exponiendo algo. Entonces, vivan como él vivió. Y entonces habrán comido y bebido de él, no por un acto público donde te pusiste un pedacito de pan y un vino. Sí, es una exposición, es una idea, es un arquetipo. Pero lo más importante, ¿sí?, es vivir como él vivió. Entonces habremos comido de él y bebido de él. Juan capítulo 6, verso 52 dice, entonces los judíos, los principales, contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos este de comer su carne? Y yo creo que a esta altura cualquiera entendió de que era una cuestión alegórica, ¿sí? Yo creo que es probable que los líderes judeanos malinterpretan intencionalmente al Señor para que públicamente las personas que por ahí tienen poco conocimiento o están simplemente viendo a quién creer, esta actitud burlesca que pueden haber tenido termine de hacer de que muchos se vayan. Yo creo que intencionalmente cambian las palabras del Señor, hacen estas preguntas ridículas para insinuar canibalismo. Ahora quiere que lo comamos a Él, y eso asusta a muchas personas que solo estaban porque escucharon que hacía milagros. ¿Está bien? Entonces tiene que quedarnos suficientemente claro a nosotros que comida y bebida es escuchar y poner por obra. Es doctrina y seguir el ejemplo. Verso 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, tenemos que volver y tenemos que quedarnos claros el día de hoy. ¿Qué es comer y beber? ¿Sí? Comer, escuchar su doctrina, beber, tiene que ver pues con seguir su ejemplo. Comer, porque mi carne es verdadera comida. Beber, mi sangre, esa es verdadera bebida. O podemos traducirlo, porque mi doctrina es verdadera y mi ejemplo es digno de seguir. Aprended de mí, ¿sí?, que soy manso y humilde. Eso es comer y beber del Mesías. Y no haber elevado esto a una práctica ritual sin tener realmente frutos de arrepentimiento. Juan capítulo 6, verso 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Entonces, como vimos de forma literal, no tiene nada que ver con comer o beber ni actos de canibalismo, ¿sí?, ni estarlo extrapolando a otras esferas. Es como está escrito, el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, es paz, es gozo, son obras y frutos del Espíritu del Señor. Verso 58, este es el pan que descendió del cielo. ¿Cuál? ¿Otro? ¿Hay otro pan? No, está hablando en tercera persona, está hablando de él. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El punto es que el Mesías nos está ofreciendo el pan del cielo para vida eterna. Pero nosotros tenemos que comerlo. Ver el pan en un plato no satisface nuestra hambre. Conocer como erudito los ingredientes del pan no satisface nuestra hambre. Tomarle fotos al pan para que todo el mundo sepa que nosotros estamos con el pan no va a satisfacer nuestra hambre. Contarle a otras personas sobre el pan no satisface el hambre. Vender el pan no satisface nuestra hambre. Tenemos que probar, degustar del bien del Señor, ¿sí?, exponer nuestras vidas. El que come de este pan va a vivir eternamente. Y estas palabras las dice en el verso 59 en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y estas declaraciones tan radicales van a ofender a muchas personas, ¿sí?, sobre todo a los que vienen estando desde muy lejos
porque quieren de él show, quieren de él palabras de prosperidad, quieren de él que les alimente, ¿sí? No quieren trabajar, quieren decir, bueno, yo estoy cerca, soy parte de él, al puro estilo de la política. Llenaron un estadio y pensaron que ahora si se codeaban con el presidente, pues podían tener de él lo que vemos hoy en día, vivir de arriba. Pero resulta que vivir de arriba en el concepto nuestro no es lo mismo que el Mesías está queriendo mostrarnos. Y miren lo que dice en el verso siguiente, verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Sí? Claro, ellos creyeron que se encontrarían a un líder carismático, ¿sí? A un líder que se amolda el discurso a las multitudes, pero resulta que no. Es un hombre sencillo, pero a la vez muy profundo, que mantiene su palabra y que tiene claro lo que debe hacer. Ahora, me gusta mucho que, si bien aquí se traduce de esta manera, miren cómo lo dice en griego justamente este apartado. Justo la parte que hace la pregunta, ¿no? ¿Quién está siendo capaz de él estar oyendo? Tis dinatai auto aukeoin. Este aukou que está ahí, vean ustedes que proviene del Strong G 191 y tiene que ver con recibir noticias, ¿sí? No solamente tiene que ver con escuchar, sino con aceptar. Entonces, esto me gustaría que nos vaya quedando claro. Esto se refiere a que lo que es difícil no es de oír, es de aceptar, ¿sí? No es de entender difícil la palabra del Señor. La palabra no es difícil de entender. La palabra muchas veces es difícil de aceptar, ¿sí? Sin duda estos discípulos no solo eran los 12, sino todos los que seguían al Mesías, aquellos que fueron alimentados, aquellos que lo vieron como un líder carismático, que ahora mostraba un carácter no dispuesto a moldearse a las multitudes. ¿Sí? ¿Y por qué usted asume esto, hermano Lincoln? Por lo que pregunta el Mesías en el verso siguiente, verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea, este es el culmen del discurso. ¿Sí? Encontramos un hombre que sí, alimentó, un hombre que los niños le persiguen, sí, un hombre que tiene una sonrisa en el labio, pero también un hombre que tiene carácter. El Mesías entendió la ofensa que muchos de sus oyentes tomaron de su enseñanza, pero él no cambió su enseñanza. Él no se fue triste diciendo, ¿será que mi predicación está alejando a los hermanos? Ni sintió que fue su culpa. Jesús no predicaba para complacer a las multitudes. Y eso es una gran cualidad de carácter que los que podemos servir tenemos que ir aprendiendo. Verso 62, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Imagínate, Jesús le está diciendo, si a esto les ha ofendido, ¿qué pensarán cuando me vean con gloria y tengan que responder ante mí en el juicio? O sea, mejor que se ofendan ahora y lo superen a que se ofendan en ese día. Jesús no está mostrándoles una parte del trato. Él está diciendo, este soy yo, ¿sí? Lento para la ira, grande en misericordia. Sí, pero también soy fuego consumido. Verso 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Esto es tremendo. Los eventos de este capítulo han dejado muy claro que seguirlo significa algo muy diferente de lo que ellos habían pensado, mostrándonos así cuál es el carácter del Mesías y dónde debemos poner nuestro enfoque, que son las realidades espirituales y no las cosas materiales. El Espíritu dice aquí que imparte vida al creyente, no es transmitida por el proceso de comer físicamente. Verso 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Wow! Imagínense en esto. Y muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Cuando escuchamos que alguien al que le hemos servido, alguien que ha estado en la comunidad, de repente se va. Y he estado, y he sido parte muchas veces. Hay dolor, hay frustración, hay miedo, hay angustia. Pero, ¿qué hace el Mesías? Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, a sus apóstoles, ¿queréis que acaso iros también vosotros? ¿También quieren irse esto? El Señor ha reprendido fuertemente las motivaciones materiales
y terrenales para seguirlo. ¿A quiénes? A todos sus discípulos. Señor, hemos corrido toda la noche para venir a estar contigo. Ustedes no han venido por mí ni por las señales. Ustedes vinieron porque comieron y se saciaron. Ustedes son unos interesados, quieren el evangelio y la prosperidad y les ha gustado llenarse la panza con el pan que multipliqué. Tremendo. Qué cualidad de carácter. Si no lo buscaban en espíritu y en verdad, no quería ser su rey. Querían hacerlo rey porque les daba comida, porque les daba bebida, porque les daba cosas materiales. No vinieron a él en espíritu y en verdad. Y es verdad que pudieron también, y me gustaría que quede bastante claro, que una parte también se va por este problema que hubo y estas sugerencias de que él está hablando acerca de canibalismo introducida por muchos líderes religiosos. Pero en cierta manera, el Mesías también es parte de esto, que cuando los encuentra, los frena y les dice, yo no quiero tumultos, yo soy el mismo Dios que le dijo a Gedeón que había demasiados soldados, que con 300 era suficiente. El Señor no anda buscando cantidad, el Señor anda buscando calidad. El Señor no anda buscando las iglesias multitudinarias que vemos con shows y hablando de prosperidad. Si lo invitasen a Él empezara a decir, todos los que están pensando que les voy a dar prosperidad, por favor pueden salir por la puerta. Ahora, cuando se va tanta gente, pareció como si los enemigos han ganado. El Señor se queda solo con 12 e inclusive también les invita, si se quieren, se pueden ir. Verso 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esta maravillosa afirmación de parte de Pedro? Y es una realidad tan clara como un piano. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero el mismo Dios no nos necesita a nosotros. Y esa cualidad de carácter tendríamos que empezar a desarrollar todos nosotros. Si el Padre no le trajo, pues se irá. Si tú tienes la oportunidad de servir en una comunidad y esa persona se va, pues bendícela, bendito sea Dios. Pero si el Padre lo trae, aquí estará. Si el Mesías no tuvo problema en que las multitudes se fueran y aún sus propios discípulos se fuesen, porque tiene la verdad de su palabra, ¿cuánto más nosotros? Estamos terminando. Verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a ver si le gustó este comentario al Mesías. Verso 70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Parece que el Mesías, desde que arranca, les dice, el que se va a quedar aquí es porque Abba, porque el Padre lo ha traído y permanecerá conmigo. Tal vez este no, porque es el hijo de perdición. Judas Iscariote. Ahora, me gustaría que respondamos juntos, de forma breve, una gran pregunta. ¿Por qué a Judas le decían el Iscariote? ¿Por qué a Judas le decían el Iscariote? Acompáñenme a responderlo. A Judas Iscariote normalmente se le recuerda por una sola cosa, su traición. Él fue uno de los 12 discípulos que vivieron con Jesús y lo siguieron durante 3 años. Presenció el ministerio del Mesías junto a sus enseñanzas y sus muchos milagros. Era el tesorero y usó esta posición de confianza para robar, según Juan 12:6. Judas era un nombre común y hay otros Judas mencionados en la Biblia. Uno de los otros discípulos también se llamaba Judas. Juan 14:22 lo afirma. Y otro era uno de los medios hermanos del Mesías, según lo dice Marcos 6:3. Para diferenciar Juan 6:71 de Juan 13:26, se refieren a Judas Iscariote para referirse al traidor. Existen varias hipótesis del origen del apellido o sobrenombre con el que era conocido. Uno es que Iscariote se refiere a Ishkeriot, que es un constructo, hombre de Keriot o Keriot. Una región o ciudad al sur de Judea, es decir, que Simón y su hijo Judas procedían de Keriot Hezron, ciudad al sur de Judea. Como está escrito, Hazor Hadata Keriot, Hezron, que es Hazor, según Josué 11:25.
Otra idea es que el calificativo proviene del latín sicarius, de donde proviene la palabra sica. Es un arma usado por el brazo disidente de los celotes, un grupo armado rebelde en contra de Roma del primer siglo. Por lo que, al hebraizarse, el nombre pasó como Escariotes, similar al otro discípulo del Señor, llamado Simón el Celote. Considerando el hecho de la cercanía de Judas durante los 3 años de ministerio, es difícil imaginar cómo podía seguir adelante con esa traición si la consideró desde el inicio. De no ser así, entonces, la historia de Judas nos enseña a guardarnos de todo defecto grande o pequeño que pueden volverse mayores y ganar fuerza en nuestras vidas y que podrían abrir la puerta a influencias cada vez peores. Su historia también es un recordatorio de que las apariencias engañan. Muchos me dirán en aquel día, está escrito, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Según explica Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Entonces, ¿por qué a Judas le decían el Iscariote? Probablemente por su lugar de origen, Cariot, o por el oficio que desempeñó con los celotes, con la sica, un escariot del sicario. Cualquiera que fuese, sirvió para identificar al traidor. Y si quieres saber más sobre por qué fue parte del ministerio del Mesías, estudia junto a nosotros Juan capítulo 6. Juan 6, verso 71 dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces uno muchas veces se pregunta, pero ¿cómo puede ser? Uno de los 12. ¿Cómo puede ser de que el mismo grupo, unos sean para honra y otro para deshonra? ¿Cómo puede ser que el Señor entiende que de una misma masa pueden brotar dos diferentes? Y está escrito, Romanos capítulo 9. Verso 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y así nos sentimos muchas veces, altercando con Dios, ¿no? ¿Por qué entonces eligió Dios a Judas? ¿Por qué entonces Dios hizo de esta manera? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos para estar altercando con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? ¿A qué deberíamos dedicar nuestras vidas? A descubrir, Señor, soy un vaso para honra, no pienso comportarme como uno de deshonra. Úsame, Señor, para hacer tu voluntad. Verso siguiente, verso 22 en adelante. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para su destrucción, como fue justamente Judas, ¿no acaso dijo, ninguno que me diste se perdió, excepto el hijo de maldición, el cual estaba destinado para eso, y de la misma masa? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de judíos, sino también de los gentiles. Y esto es tremendo, porque el carácter del Mesías está mostrándose a nosotros no en un estadio lleno de 20.000 personas que alimenta. El carácter del Mesías se está mostrando rodeado de gente interesada, confrontado por líderes religiosos, recibiendo murmuraciones de sus propios discípulos, sabiendo que entre uno de sus escogidos él le entregaría. Que ni se diga lo que vamos a ver más adelante, cuando ya ni sus hermanos ni su madre creían en él. Sin embargo, prevalece. Su carácter es inmutable. Estas pruebas solo muestran su carácter, su ejemplo. ¿Y nosotros? Nosotros nos encontramos, no una multitud, sino a uno entre la congregación interesado y por eso ya nos ofendemos y dejamos de servir a Dios. Nos encontramos no a muchos, a un religioso erudito que se burla de la sencillez de las enseñanzas que podemos transmitir y ¿qué hacemos? Dejamos de servir a Dios. Recibimos murmuración de las personas a las que servimos y luego por eso cuestionamos a Dios y nos queremos ir de la congregación. ¿O qué tal cuando hemos sufrido la traición de alguien de un círculo íntimo? ¿Qué hacemos? El carácter del Mesías nos muestra la respuesta a cada pregunta. La respuesta es permanecer. Permanecer no en algo, sino en quién. En el Mesías.
en la palabra hecha carne. Como está escrito, no tenemos un sumo sacerdote que no ha padecido, que no ha sufrido, que no ha sido confrontado, sino uno que conoce cada una de nuestras debilidades, pero permaneció. ¿No acaso está escrito? ¿Hasta cuándo seremos niños pequeños con necesidad de tomar leche? ¿Hasta cuándo no seremos hombres y mujeres con el carácter de aquel que nos llamó de tinieblas a una luz admirable? Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.